Buenas tardes, estimados estudiantes. Hoy vamos a ver los procesos de evaluación. Como introducción tenemos lo siguiente. Les voy a compartir pantalla para que ustedes puedan apreciar de una manera mejor. Tenemos, perdón, tenemos que los procesos de evaluación, espérenme un segundo, ya les comparto. Es un juego interactivo. Aquí está. A ver, ¿para qué sirve el proceso de evaluación? Sirve es un proceso educativo, involucra agentes tanto internos como externos al entorno educativo, cobra especial relevancia entre las etapas tempranas y en una intervención temprana. Entonces, involucra agentes tanto internos como externos como paso principal, digamos como punto principal. Esto es una pequeña introducción, luego ya empezamos con más a profundidad qué son los procesos y cuáles son los iconos de cada uno de ellos. El proceso de evaluación también identifica atender las necesidades específicas del aprendizaje, interacción entre el estudiante y docente, individualidad en cada niño y niña, es un puente vital entre las enseñanzas y el aprendizaje, ¿no es verdad? Tenemos otro proceso. El proceso de evaluación también tiene que ver con la evaluación. Tiene que ver, implica la adaptación de la planificación, la enseñanza y el aprendizaje. El docente desempeña un papel fundamental dentro de toda esta evaluación. Digamos que él es el objeto principal de toda esta enseñanza, de este proceso de evaluación. También es una interacción entre los estudiantes y docentes. Es identificar y aprender las necesidades específicas del aprendizaje, individualidad de cada niño, como les dije, y es un punto vital entre la enseñanza y el aprendizaje. Entonces, podemos decir que identificar y atender es uno de los puntos principales. Vamos a dejar de compartir el juego interactivo. Vamos a compartir otra pantalla, ¿les parece? Sobre una presentación sobre la introducción de los procesos de evaluación. Vamos a hacer la presentación. Un segundo, por favor. Una presentación sobre la introducción de estos procesos. ¿Ya? Esperen un segundo. Ya le hago la debida presentación. Se está cargando. Vamos a presentar. Tenemos que la evaluación de aprendizaje para la educación infantil es un proceso de evaluación. Son metodologías utilizadas para medir y valorar el rendimiento, habilidades, conocimientos, competencias en distintos contextos, como el educativo, laboral y organizacional. Y la identificación de necesidades, fortalezas del niño y procesos para apoyar su aprendizaje. También vemos que el proceso de evaluación son una serie de acciones planificadas que se llevan a cabo para recopilar, analizar e interpretar información sobre el desempeño y conocimientos de los individuos, con el fin de tomar decisiones informadas sobre su progreso y necesidades de mejora. Entonces, esta pequeña información y esta pequeña introducción, espero que les haya servido. Vamos a continuar con el desarrollo de estos procesos de evaluación. Muchas gracias. A continuación vamos a verlos. Buenas noches, estimados estudiantes. A continuación, les voy a presentar unos breves ejemplos de los procesos de evaluación educativa. Como primer ejemplo tenemos la evaluación del proceso de aprendizaje de contenidos conceptuales. Ya. Como primer punto tenemos las pruebas de comprensión. Estas pruebas un ejemplo de las pruebas de comprensión podría ser: explique con sus propias palabras qué es la fotosíntesis y mencione cuáles serían sus etapas. Otro ejemplo de la evaluación del proceso de aprendizaje de contenidos conceptuales sería la resolución de problemas, en la cual se van a plantear situaciones o problemas que requieren una explicación con conceptos previamente ya memorizados.
Por ejemplo, un coche viaja a una velocidad constante de 60 kilómetros sobre hora durante 2 horas. ¿Cuántos kilómetros recorre en total? También tenemos el análisis de casos, que se presenta un caso, un escenario complejo que los estudiantes deben analizar utilizando los conceptos previamente aprendidos. Por ejemplo, en un curso de economía sería analice cómo afectaría una política de aumento de impuestos a las pequeñas empresas. También tenemos lo que son los mapas conceptuales o diagramas. Allí se pide que los estudiantes creen mapas conceptuales o diagramas que muestran la relación entre diferentes conceptos. Por ejemplo, podemos poner, elaborar un mapa conceptual que explique los tipos de evaluaciones. También existe lo que son las discusiones grupales, que se organizan discusiones en grupo donde los estudiantes deben aplicar conceptos para resolver problemas o discutir diferentes perspectivas. Un claro ejemplo de ello sería en grupos discutan sobre las funciones de la evaluación educativa. Vamos a continuación a hablar de la evaluación del proceso de aprendizaje de contenidos procedimentales. En este tenemos como primer punto la demostración de las demostraciones prácticas. Es decir, se pide a los estudiantes que demuestren cómo realizar un procedimiento en específico. Podría ser un ejemplo en ciencias naturales, podríamos poner, demostrar cómo se lleva a cabo un experimento correctamente paso a paso. Otro ejemplo sería rúbricas de desempeño, en el cual se desarrollan rúbricas detalladas que describan criterios para evaluar la ejecución. Podrían tener criterios como precisión, fluidez, organización y seguridad al realizar una tarea. Como tercer punto tenemos el estudio de casos, que se presenta a los estudiantes casos prácticos en donde ellos deben aprender procedimientos aprendidos para resolver previamente un problema. Y los portafolios de trabajo en el cual nos ayudará a mantener registro de los trabajos prácticos realizados por los estudiantes a lo largo de todo el curso. Y también tenemos finalmente la observación directa, que se trata de observar a los estudiantes mientras realizan un procedimiento en tiempo real. Esto puede proporcionar una evaluación inmediata y directa de cómo están aplicando los estudiantes las habilidades aprendidas. Otro punto que tenemos es la evaluación de proceso de aprendizaje de contenidos actitudinales. Aquí tenemos 4 puntos. El primero sería encuestas o cuestionarios. Este se trata de diseñar encuestas o cuestionarios que pregunten a los estudiantes sobre sus opiniones o puntos de vista, sus creencias, percepciones relacionadas con el contenido actitudinal. Por ejemplo, podríamos preguntar sobre la importancia podríamos preguntar sobre la importancia que los estudiantes le dan a a la elaboración de un trabajo en equipo. También tenemos la observación participante, que se trata de observar el comportamiento de los estudiantes durante las actividades o interacciones. Por ejemplo, podríamos observar cómo se comunican y trabajan en equipo durante una actividad en grupo. También tenemos la evaluación por pares, que se trata de pedir a los compañeros que evalúen las actitudes y comportamientos de otros en contextos colaborativos o de grupos. Esto puede proporcionar perspectivas adicionales sobre cómo los estudiantes perciben las actitudes de sus compañeros. Como siguiente punto tenemos los escenarios o casos simulados. En este punto vamos a presentar escenarios donde los estudiantes deben tomar decisiones que reflejen sus valores y actitudes hacia el contenido actitudinal. Por ejemplo, podemos resolver un caso donde debe decidir cómo actuar ante una situación ética complicada. También tenemos como siguiente punto la evaluación educativa del proceso de aprendizaje de los alumnos con dificultades de aprendizaje. En este tenemos la evaluación inicial y diagnóstico, el monitoreo continuo del progreso, adaptaciones y modificaciones del currículo, evaluación y habilidades específicas, evaluación de las habilidades sociales y emocionales, la colaboración interdisciplinar. Entre los principales modelos tenemos el modelo psicosométrico, el modelo evolutivo, el modelo conductista y el modelo ecológico. El modelo psicosométrico es el más utilizado para evaluar a los estudiantes con problemas de aprendizaje. Se basa en la medición de habilidades cognitivas y académicas a través de unas pruebas estandarizadas. El modelo evolutivo se basa en la idea de que el desarrollo del aprendizaje sigue una secuencia predecible y que los problemas de aprendizaje pueden ser identificados al comparar el rendimiento del estudiante.
El modelo conductista se centra en el análisis de conductas observables, la identificación de contingencias para evaluar. Para la evaluación de la efectividad de las intervenciones se puede utilizar la combinación con otras perspectivas para obtener una evaluación integral. El modelo ecológico se refiere a la comprensión de los factores ambientales, sociales y culturales y contextuales que influyen en el aprendizaje de los estudiantes. Eso sería todo en cuanto a la clase del día de hoy. Para concluir, se realizarán dos actividades de evaluación. ¿Cuál es el papel de los padres en el proceso de evaluación? Es colaborar con la escuela y en familia. ¿Cómo se debe comunicar los resultados de la evaluación a los padres? Es de manera clara y constructiva. ¿Qué tipo de evaluación se recomienda para niños de 5 años? Evaluación. ¿Cuál es la importancia de la evaluación en la etapa escolar? Es, ya, es la B. ¿Quiénes participan en el proceso de evaluación de niños de 5 años? Docentes y padres. ¿Qué se busca con la evaluación formativa en niños de 5 años? Mejorar el aprendizaje, el proceso de aprendizaje. Siguiente actividad es una evaluación para niños de 5 años de sí y no. A los 5 años, ¿los niños suelen tener habilidades motoras finas desarrolladas? Sí. A los niños de 5 años, ¿pueden expresar sus emociones de manera verbal? Sí. A los niños de 5 años, ¿los niños pueden participar en juegos de roles simples? Sí. ¿Los niños pueden seguir instrucciones simples? Sí, pueden seguir. ¿Los niños de 5 años pueden identificar formas básicas como círculos y cuadrados? Sí. ¿Los niños de 5 años pueden reconocer colores primarios? Sí. Los niños de 5 años pueden identificar conceptos de tamaño como grandes y pequeños. Gracias por su atención, magíster, y una linda tarde.